Regresamos con argumentos. Antes de la pausa estábamos hablando del trabajo como periodista de José Vicente Rangel y ahora seguimos revisando el periodismo en Venezuela a través del trabajo del escritor y periodista Óscar Yanes. También pues un cronista con un estilo muy particular. Sigue con nosotros el profesor Manuel Felipe Sierra para seguir conversando de ese periodismo en nuestro país a través de estas figuras, ¿no? Ahora nos corresponde hablar de Óscar Yanes, un estilo como más de show, ¿no? En televisión, un reportero también que fue llamado reportero estrella, ¿no? En su momento. Claro, tú sabes que Óscar comienza en un punto muy importante del periodismo venezolano y es con la fundación de Últimas Noticias, que es el tabloide, pues, ¿no? En ese momento la noticia tenía que ver con el tabloide, fundamentalmente los sucesos, ¿no? Y ahí nace una generación de reporteros, de grandes reporteros venezolanos, gente de la calle. Ahí está Sofía Inver de... Sofía trabajó allí, ¿no? Pero los grandes reporteros, Sí. por ejemplo, que tomaban la calle, estaba Óscar Yanes, Germán Carías Cisco, ¿no? Periodistas que llenaron Claro. todo, cubrieron toda una etapa del periodismo venezolano y en la calle. Entonces Óscar se destacó mucho, bueno, por su temperamento, su carácter era muy acucioso, reportaba en la calle los sucesos, le daba un toque, como siempre decía él, ¿no? Que hay que ponerle cierta gracia a los sucesos. Y entonces, bueno, señalaba todo lo que ocurría en un caso, por ejemplo, un crimen, él lo investigaba, hablaba con los familiares, hacía esas investigaciones y le ponía ese toque de gracia que hacía que la gente siguiera el caso, ¿no? Siempre, ¿no? Más allá Un de la toque incidencia. picante, la forma de contar la noticia, de contar los hechos Así es, diferente. sí. Y él además, esa era su personalidad, ¿no? Claro. Y era un poco como un cronista, ¿no? Sí. Cronista y además y costumbrista, porque bueno, como los caraqueños de esa época, pues, bueno, vivían mucho con las anécdotas, con los sucesos que ocurrían en las parroquias, en la parroquia San Juan, la parroquia La Pastora, todo lo que ocurría. Entonces él fue muy caraqueño, ¿no? Caraqueñísimo en el sentido de sus notas y se convirtió, por supuesto, en un reportero estrella con toda razón, ¿no? Así son las cosas. Así son las cosas. Vamos a revisar parte de la biografía de Óscar Yanes antes de seguir en esta entrevista con Manuel Felipe Sierra. Vamos a revisar de inmediato sus datos. Óscar Yanes fue un destacado escritor y periodista venezolano con extensa e impecable trayectoria profesional. Nació en Caracas, en el Cerro Buenos Aires, en las inmediaciones de Puente Hierro, el 25 de abril de 1927. Desde muy joven, aficionado a leer libros, en sus vacaciones e incluso tiempos libres, aparte de trabajar en la panadería de Altagracia, pasaba horas en la Biblioteca Nacional leyendo todo tipo de escrituras, especialmente las del escritor francés Julio Verne, de quien aseguraba fue quien despertó la pasión de viajar, de ir a sitios lejanos y extraños y de hacer reportajes sobre hechos insólitos. A muy corta edad, 13 años, soñaba con ser psiquiatra, pero un aviso en el diario El Universal le provocó un giro de 180 grados en su vida. Después de eso ingresó a la primera escuela de periodismo creada en Venezuela, la Universidad Libre Augusteo, fundada en octubre de 1941 por Monseñor Rafael Lovera, en conjunto con otras importantes personalidades. En 1914, cuando contaba con 14 años, nace el Últimas Noticias, como estábamos comentando en la entrevista, y se convierte en reportero, redactor y tituló Los cables de la Segunda Guerra Mundial, donde demostró su increíble talento, cautivando a los venezolanos por su manera tan peculiar de manejar el periodismo, especialmente con los hechos curiosos. Y es que Óscar Yanes decía pues algo a los estudiantes de periodismo. Él decía que era muy importante el titular, que los títulos pues tenían que tener una intención muy clara y que eran importantísimos para un periodista. Además, tener el olfato periodístico, el hecho de confirmar los hechos, de irlos a corroborar. Decía que era parte de lo que quizás estaba faltando en el periodismo en los últimos tiempos, en las últimas alocuciones que él daba. Recuerdo que cuando yo estuve en la universidad, pues él iba a las universidades y nos daba charlas, ¿no? Claro. Y entonces se hizo un reportero muy bueno, aparte de esa etapa, digamos, de Últimas Noticias, ¿no? El Sí. criollismo, digamos, ¿no? El caraqueñismo, todas esas crónicas. Después se dedicó, como era un gran reportero, también a la cobertura internacional, que en esa época los periodistas viajaban en misiones especiales. Y entonces él viajó también a entrevistar a personajes, a cubrir ciertos eventos que ocurrían. Por ejemplo, él cubrió toda la situación en Centroamérica a propósito del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en el año 52.
Es decir, y era además siempre estaba atento a esos episodios y a entrevistar a grandes personajes que llegaban Sí. al país, bueno, artistas, peloteros, bueno, personales, y entonces les hacía entrevistas también con ese toque propio, ¿no? Que le era propio, ¿no? De poner Claro. digamos, un dato así gracioso, y bueno, hacía muy refrescante las entrevistas, ya no era la entrevista esa formal, rigurosa, de preguntas y respuestas, sino que le ponía su Su toque picante. su toque de cronista, Y ¿no? de Que era cronista, claro. y después salta a la televisión, cuando la televisión comienza ya, y bueno, ahí hace, como todos sabemos, pues un trabajo tan importante en sus programas, sobre todo de entrevistas, ¿no? La silla caliente. Sí, está en Venevisión, y después pasa a ser también, estuvo un tiempo como director de la televisora nacional, cuando la televisora nacional era, bueno, el tercer canal del país, y era un canal con un sesgo fundamentalmente cultural e histórico, y ahí Oscar pasa a ser, fue el presidente del canal, ¿no? Y después se incorporó a la política y estuvo militando en las filas de COPEI, y eso le permitió también Sí. acceder a cargos, bueno, al También Congreso, pasó por la al política, sí. Congreso Nacional, diputado al Congreso Nacional, y bueno, estuvo siempre en las tareas, por ejemplo, en las elecciones, era muy, como asesor, pues, en las elecciones, era un personaje muy importante. Y como diputado estuvo un papel muy importante porque él llegó a presidir la Comisión de Medios, que era la comisión parlamentaria que investigaba situaciones que se presentaran en los canales, ¿no? Y en los medios de comunicación, los canales de televisión fundamentalmente, y sobre todo en el canal del Estado. Sí. Entonces él encabezó también, o propició investigaciones que tenían que ver con el canal del Estado, ¿no? En ese momento, Venezolana de Televisión. Bien, señor Manuel Felipe, nos corresponde ir a una pausa. Al regreso vamos a también escuchar parte de las anécdotas que tiene pues quien fuera su productora por muchos años, Patricia Chum. Esto al regreso de la pausa. Si ustedes tienen comentarios, también los voy a estar leyendo con la etiqueta Argumentos Periodistas.